labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Esto significa vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y de aquel a quien tú has enviado, Jesús el Cristo. Escucha todos los días a partir de las 6 de la tarde su programa Charlemos con la Biblia, un programa de evangelización católica transmitido por Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. El talento que Él me encomendó. Quiero santificar tu corazón y que glorifiquemos al Señor. Bien, hermano, estamos en el programa Charlemos con la Biblia, ¿verdad? El spot que estamos utilizando, pues ya era un spot de que era a las 6 de la tarde, pero lo hemos pasado a esta hora, a las 10 de la mañana, todos los días, ¿verdad? Entonces vamos a corregir ese spot para que no nos vaya a confundir, ¿verdad? La programación, vamos a corregirlo. Bien, hermano, este es el programa Charlemos con la Biblia. Este programa ha sido, por decirlo así, inducido por Radio Católica, pero para que charlemos, ¿verdad? Esa es el motivo o el objetivo de este programa, charlar con la Biblia. Y cada charla que nosotros hacemos con ustedes en este programa está basada sobre el Evangelio por ejemplo, el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tomándonos del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, 23 al 30, un evangelio bastante fuerte, porque hay mucha gente que ha dicho, entonces a mí se me va a dificultar entrar al reino de los cielos. El tema que estamos abordando en esta mañana en el programa Charlemos con la Biblia es: ¿entraré en el reino de Dios? Entraré en el reino de Dios. Mucha gente espera tener algo mucho mejor, ¿verdad? En esta vida, usted sabe, usted trabaja, usted se esfuerza, usted se prepara en una carrera, ya sea técnica, una carrera profesional, con el objetivo de entrar en algo, con el objetivo de penetrar en algo, de mejorar su vida en todos los sentidos.
Así, de igual forma, pasa también en lo que es en lo espiritual. Hay mucha gente que se prepara para aprender un poco de la Biblia. Me decía una vez un hombre, ¿verdad? Un hermano separado, ¿verdad? Me decía, es que ustedes los católicos, dice, no se apegan a la Biblia, se apegan, dice, a la teología, que es enseñanza humana. Pero la teología, que es la ciencia que estudia la existencia de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podemos conocer a Dios si no lo estudiamos? Hay que estudiar al Señor. Si usted se prepara en una universidad y está llevando aquella carrera que a usted le gusta, y usted comienza primero, antes de haberle gustado esa carrera, usted tuvo que haber investigado primero, ¿verdad? Puesto a conciencia a decir si aquella carrera que usted está llevando, ¿verdad?, le va a conducir a algo mejor. Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? La mejoría. Entonces, aquella persona comienza a estudiar la carrera que va a llevar. Y cuando ya se decidió y dijo, bueno, ya miré los pros y los contras de esta carrera, entonces va en lleno a estudiar. Y comienza a la matrícula y a entrar en lleno al estudio. Lo mismo pasa, lo mismo sucede en la religión. Usted tiene que aprender primero a conocer su religión. ¿Cuál religión le está diciendo la verdad? Hay tantas religiones en el mundo. Hay tantas sectas también. Imagínate, de religiones hay poca cantidad y sectas en abundancia. Imagina cuántas sectas han venido surgiendo a través de esta historia del hombre y cuántas religiones hay. La última vez que yo conté fue en el año de 1988. Yo conté cuántas religiones había y habían 3.600 religiones. Estamos hablando de religiones. 3.600 religiones. En el año de 1980, para ser exactamente en el 89, para ser más exacto. 3.600. Hoy en la actualidad ha sobrepasado esa cantidad de religiones. Y si hablamos de secta, en aquel tiempo, cuando yo estuve analizando cuántas religiones había, encontré que habían 3.600 religiones, pero habían 6.500 sectas a nivel mundial. Imagina cuántas. Hoy en la actualidad, saca la cuenta cuántas sectas religiosas han surgido para acá. Han sobrepasado el límite de esas 6.000 y picas que te estoy mencionando en el año 80. Imagínate hoy. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Entraré en el reino de Dios? Hay tanta gente que se va buscando, ¿verdad?, aquel porvenir, aquella sed y aquella hambre de conocer a Dios. Pero la pregunta está, ¿entraré en el reino de Dios? Mucha gente está haciendo lo mismo, preguntándose, y se van buscando estas otras religiones y estas sectas en busca de Dios. Eso es también lo que es teología. Con la respuesta a la pregunta que me decía aquel hermano acá separado, si ustedes no estudian Biblia, ustedes estudian teología, ustedes están lejos, dice, porque eso es, decían ellos, ¿verdad?, una enseñanza humana. Pero la teología está basada también en la Biblia. No solamente vamos a hablar de la existencia de Dios, si la existencia de Dios está también en la Biblia. Como decía el Señor en el Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Yo decía, este evangelio es muy duro, porque mucha gente dice, oh no, yo no me voy a despojar de mi dinero, ¿verdad? Porque lo primero que dicen es, me costó conseguirlo y yo me lo voy a despojar. Bueno, le decía el Señor, sí, les repito, dice, es más fácil que entre un camello, pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Ya no estamos juzgando al rico, ¿verdad? No estamos juzgando a nadie, ni el Señor tampoco estaba juzgando. Lo que estaba juzgando el Señor en este momento era la avaricia que tiene
todas personas, no solamente el rico. La avaricia la tiene también hasta el pobre, porque el pobre comienza en su pobreza a decir, oh, si yo tuviera la cantidad del fulano de tal, aquel dinero que tiene, yo mejoraría mi situación económica. Entonces se está volviendo avaro, ¿verdad? Porque le está diciendo el dinero a aquella persona que tiene tal vez aquella más posibilidad, ¿verdad? Entonces no estamos juzgando al rico, no estamos juzgando al pobre, estamos juzgando las acciones de cada persona, de cada creyente, de cada persona que busca entrar en el reino de Dios. Aquella persona que dice, yo quiero entrar en el reino de Dios, pero no quiero dejar este dinero, esta parte que yo tanto he luchado para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, no, dice, no quiero dejarlo. Ok, pero ¿qué dices? ¿Qué dices realmente? ¿Estarás entrando en el reino de Dios si estás poniendo en primer lugar las cosas materiales? Viene, decía Jesucristo. Entonces, le pregunta, ¿quién entonces podrá salvarse? ¿Verdad? Porque si no puede entrar el rico, ¿verdad? Porque él decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Le hicieron la pregunta. Jesús, fijando en ellos su mirada, él les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible, todo que tú lo creas, todo es que tú pienses que Dios está allí en ese momento de dificultad que tú tienes, ahí está el Señor. Todo es posible si tú lo crees, si tú tienes fe en Él, todo es posible obtenerlo. ¿Entraré entonces en el reino de Dios? Claro que sí, hermano, claro que sí. Tú puedes entrar en el reino de Dios. Todo es que tú lo creas. Como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Decía él todavía, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Le preguntaron, ¿verdad? Porque él decía, hay que despojarse de las cosas terrenales. Pero por eso él les decía, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará? ¿Qué parte nos vas a dar? Decía, ¿verdad? Porque si hemos dejado todo, entonces ¿qué nos vas a dar? Todavía le preguntaban, ¿verdad? Los discípulos al Señor. Y el Señor les responde, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué lindas palabras, qué hermosas palabras. Imagínate que ellos ya estaban preocupados diciéndole, ¿y qué vamos a obtener nosotros si te seguimos? Si hemos dejado todo por seguirte. Pero ¿qué vamos a obtener? ¿Qué ganancia vamos a obtener? Cristo, recuerda, hermano, Cristo es Rey y está sentado en su trono. Él está sentado en su trono y desde ese trono te está gobernando a ti desde tu corazón. Desde ahí te está gobernando. Ahora, ¿qué vamos a obtener nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos. 12 apóstoles, 12 tronos. Oh, quiere decir entonces que estos 12 apóstoles se sentarán con Cristo a gobernar y están gobernando. Están gobernando, hermano. Los 12 apóstoles están gobernando también con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia fue fundada por Cristo y la hizo en la fundación de los apóstoles. Mira qué hermoso. La iglesia católica está fundada en el fundamento de los 12 apóstoles. Desde allí está. Entonces los apóstoles te están gobernando también. Ellos están sentados en su trono junto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora él sigue diciendo, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar allí. ¡Wow! Y el que causa, dice acá, y el que a causa de mi nombre deje casa, hermano o hermana, padre, madre, hijo o campo, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Esa es la promesa que te está dando el Señor hoy en este día.
¿Qué tal? ¿Qué te parece? Qué maravilloso, ¿no? ¿Ah? Tú te esfuerzas por servirle a Él y Él te está dando esa herencia, la vida eterna. Y dice que tienes que dejar. Y el que a causa de mi nombre dice, deje casa, hermano o hermana, padre, madre, hijo o campo, recibirá 100 veces. Imagínate, te lo va a multiplicar. Y dice 100 veces más. 100 veces más todavía. No basta solo las 100 veces, sino más de las 100 veces. Entonces, todo lo que tú creas en el Señor, Él te lo va a multiplicar. Todo lo que tú hagas por el Señor, Él te lo va a multiplicar 100 veces más de lo que tú crees. Por eso la pregunta está, ¿entraré en el reino de Dios? Claro, claro que vas a entrar en el reino de Dios. Todo es que tú creas en el Señor. Todo es que tú te dediques el tiempo completo al Señor. Bueno, ahí decían muchos ahí, es que yo lo que hago es hablar, proclamar el verdadero evangelio, y eso es lo que ahí se andan diciendo algunos hermanos separados, ¿verdad? E incluso hasta nos han llamado a nosotros que somos profanadores, dice, del evangelio, porque fue a ellos que se les entregó. Y yo pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando realmente Cristo le entregó ese fundamento de creencia? De cuando fundó su iglesia, ¿dónde estaban ellos? No estaban allí, ellos no estaban allí. ¿Y quiénes eran los que estaban? Eran los apóstoles que se encontraban en ese instante cuando Cristo fundó su iglesia. Y le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y bajo el fundamento de ellos, esta iglesia está caminando para siempre. Porque Él dijo, prevalecerá, aún aunque le caiga todo lo que le caiga, estas injurias que estos hermanos separados hacen, ¿verdad?, en contra de la iglesia católica. Eso no va a hacer, ¿verdad?, que la iglesia católica se disipe. Más bien ellos se viven disipando, porque imagínate cuántas sectas de los hermanos separados hay demasiadas. Y yo no estoy con esto juzgando, ¿verdad?, a ellos, a nuestros hermanos, sino que les estoy diciendo, ¿verdad?, estoy tratando de decirles de que realmente la persona que debe entrar en el reino de Dios tiene que ser humilde, tiene que ser servidor de los demás. Por eso, allí en el que dice el Señor Jesucristo, cuando dice, les aseguro que en la regeneración del hombre, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y sentarse en un trono es solamente para que le sirvan? No, Señor. Sentarse en un trono es servir, no que le sirvan. Por eso Él decía, el Señor Jesucristo decía, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir. Para eso es. Y si tú sirves, entonces te estás encaminando a entrar en el reino de Dios. Ahí te estás encaminando a entrar en el reino de Dios. Ahora, si quieres entrar en el reino de Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Despojarte de lo que te puede apartar del Señor. Y por eso decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, porque no quiere despojarse del materialismo. No quiere hacerlo. ¿Por qué? No quiere servir. No quiere sentarse en el trono también allí junto con Cristo y sentarse y servir. No lo quiere hacer. Ahora, ¿cuántas personas quieren servirle al Señor? Hay mucha gente que tiene hambre, pero hambre, no de hambre de comer, ¿verdad? El alimento, a mí me da hambre, ya a esta hora son las 10 y 16 de la mañana y yo ya estoy con un pequeño ardorcito en mi estómago y estoy ardiendo mi estómago, ¿verdad? Pero también tengo hambre del Señor, también tengo hambre. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros hagamos, ¿verdad?,
un análisis de nuestra vida, de cómo le estamos sirviendo al Señor. Hay que hacerse un autoexamen, en otras palabras, para saber si le estoy sirviendo al Señor adecuadamente. Por eso el Señor Jesucristo sigue diciendo: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque habemos muchas personas que nos entusiasmamos a servirle al Señor, pero cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, comenzamos a corrernos. Y nos corremos. Y por eso es que dice ahí: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque nos corremos, porque no aguantamos la presión que nos hace el enemigo, y entonces corremos en carrera para buscar otro, supuestamente otro sentimiento, otro mejor lugar, ¿verdad? Y corremos. Y ahí donde nos comenzamos a equivocarnos. Allí donde comenzamos a equivocarnos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque estando en la iglesia católica, viene el enemigo, nos está atacando. Nos está atacando. Y viene aquel hermano católico, cuando miró que la prueba le llegó, y comenzó a decir: ¡ala! Ya me cayó muy duro esta prueba. Y ya comienza a reclamarle al Señor: ¡ay! ¿Por qué me estás tentando? Y comienza a culparlo. Ay, cuando llegan los hermanos separados, donde mira la necesidad de aquel que está sufriendo, que está pasando aquella prueba, y lo comienzan a endulzar con palabras bonitas y palabras dulces, y entonces viene aquel, comienza a decir: bueno, ya, y voy a tener que cambiar, porque ya, y si estoy pasando prueba aquí, y esto me están diciendo, dice que si acepto a Cristo, que si me hago de su evangelio, entonces yo seré salvo. Fácil, dice, fácil. Y aquí estoy pasando tantas pruebas, dice, en esta iglesia católica, y entonces ahí comienza a correrse. Y ahí se va. ¿Y qué hace? Alejándose del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Perdiendo esa herencia del reino de Dios. ¿Entraré en el reino de Dios? Estaré dispuesto a entrar en el reino de Dios. Estaré dispuesto a luchar para entrar en el reino de Dios. Ahí está el asunto que deberíamos de ponernos a pensar. Ahí está el momento más crítico de nuestra vida. Hacer un análisis si estamos realmente teniendo una fe concreta con Dios. Haciendo de nuestra fe una fe en vivo. Una fe en vivo, no una fe muerta, sino en vivo, que esté viva esta fe. Que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy para servirte, en la buena y en la mala. Esto es como el matrimonio, que tú te casas con tu pareja, cuando te casaste con tu pareja, y tú prometiste a esa pareja serle fiel en la buena y en la mala, ayudarle en la buena y en la mala, vivirla hambrienta o sedienta en la buena o en la mala. Así es también cuando nosotros nos acercamos al Señor. Nos vamos a acercar al Señor a servirle en la buena y en las malas. Esto es como un matrimonio. Nos estamos casando con el Señor. Estamos haciendo la voluntad de Dios de cualquier forma, de cualquier manera, aunque el enemigo nos caiga encima queriéndonos vencer, porque eso es lo que hace el enemigo, quererte callar, quererte decirte: no sigas sirviéndole al Señor, no le sigas sirviendo porque Él no te va a ayudar, dice, yo te voy a dar esto. Imagínate al Señor Jesucristo, cuando fue tentado el Señor Jesucristo. Recuerda esto, dice, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Te acuerdas de esa parte? El enemigo, el diablo, Satanás, el diablo le mostró todo el reino del mundo. Y le dice: todo esto me ha sido dado. Habla bien claro el hombre ahí. Él le dice al Señor Jesucristo: todo esto me ha sido dado y te lo daré si tú haces un acto de adoración. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ahora, una persona no va a ofrecer algo si no lo tiene. Por eso él mismo le estaba diciendo al Señor Jesucristo: todo esto me ha sido dado. Él es el que gobierna todo este mundo que está con odio, este mundo que está con avaricia, este mundo que está pensando solo en los bienes materiales.
Eso lo está gobernando el mundo. Por eso el Señor Jesucristo decía en el Evangelio, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es preferible, dice, es más probable que entre el camello en el ojo de la aguja que un rico. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo dominado por este enemigo. Y la avaricia es lo que más busca el ser humano. Eso es lo que más busca. Por eso el enemigo le decía a Yahvé, cuando estaba reunido en una asamblea con los ángeles, y él se arrimó allí y le dice, mira mi siervo Job, ahí está. Dice. Y entonces él le dice, tócalo y verás que te maldice. ¿Verdad? Ahí comienzan las pruebas. Ahí es donde comenzamos nosotros a meditar. Y cuando estamos en esas pruebas comenzamos a acercarnos al Señor. Pero habemos algunos que por cobardía nos alejamos y ya comenzamos a buscarnos otras sectas, otras religiones aparte, y nos apartamos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que está llevando esta evangelización conforme a la voluntad de Dios. Si la Iglesia Católica no llevara la tradición, imagínate cómo ibas a saber de la tradición antigua. Y estos hermanos separados te dicen, no, aquí solo es Biblia. Y si te dicen, bueno, no, si aquí dice en este texto que tú no debes adorar a los dioses, entonces tú estás siendo pagano, y si tú estás siendo idólatra y te estás condenando, y comienzan ellos a condenarte. Pero la idolatría, hermano, la idolatría no solamente es adorar a las imágenes. La idolatría también puede estar hasta incluso idolatrar a una persona. Como por ejemplo en el caso de gobernantes, hay personas que hay el gobernante tal ha hecho en tal, gracias al gobernante tal ha hecho tanta obra, gracias, y el Señor ¿dónde está? El que provee todas las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que está dominando el mundo. Te está poniendo aquellas ideas de que solo el hombre y el hombre y el hombre es el que hace las cosas mejores. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Todo eso también, si tú te comienzas a meditarla y comienzas a pensarla y comienzas a decirte, wow, estoy haciendo mal, lo que tengo que buscar es a Dios, allí vas encaminándote para entrar en el reino de Dios. ¿Entraré entonces en el reino de Dios? Claro, hermano. Todos estamos invitados a entrar en el reino de los cielos. Todos estamos invitados a tener una vida eterna. Esa es la herencia que nos ha dado el Señor. Y tú tienes esa fuerza de fe. Por eso yo te decía que nuestra fe sea en vivo. En vivo. Tiene que ser así, en vivo nuestra fe. Bien, hermano, vamos a hacer este corto comercial, ¿verdad? Vamos a darle espacio a la publicidad. ¿Eres de la persona que le gustan los mejores platillos típicos? Ven a Kiosco Alanís. Ofrecemos todo tipo de almuerzos, comidas rápidas, refrescos naturales y gaseosas. Todo lo encuentras en Kiosco Alanís. Deleítate en un buen ambiente en Kiosco Alanís. Estamos ubicados en el mirador turístico de Nandasmo. Kiosco Alanís. Muchachota aseada, mi linda Managua. De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta. Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones. Ponemos voz a tus ideas. Mientras buscas entretenimiento, Radio Católica Online te ofrece spot publicitario, spot para radio y televisión. ¡Apúrate, hombre! ¡Apúrate, oye! Llámanos al 505 8760 4082. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Papa Francisco. En Radio Católica llevamos la evangelización hasta tu hogar. Somos portadores de un mensaje divino de la Santa Palabra del Señor.
Nos encomendamos siempre en el Espíritu Santo y la siempre Virgen María. Sé parte de nuestro mensaje y ayúdanos a llevar y proclamar este mensaje de salvación. Si tu corazón es movido por el dar, ayúdanos, contáctanos al nuestro número WhatsApp 505 87 60 40 82 y llevemos juntos este mensaje de salvación. Elevemos juntos, amados hermanos, la oración por nuestros hermanos. Recemos juntos el Santo Rosario todos los días de lunes a domingo a las 7 de la mañana en tu programa A los Pies de Jesús, transmitido por Radio Católica Online. Te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo. Si sos amante de las comidas típicas nicaragüenses, ven a Satimena. Te ofrecemos un riquísimo nacatamal caraceño para disfrutar en familia. Ven y disfruta un riquísimo nacatamal típico nicaragüense. Estamos ubicados, edificio Armando Guido, 1 cuadra arriba, 5 cuadras al lago, 1 cuadra abajo, media al lago. Aplicando las normas de higiene. Para pedidos, escribirnos al 85220593. Nacatamales Satimena. 10:28. Así es, hermano, ya estamos de vuelta en su programa Charlemos con la Biblia. Estamos llevando el tema Entraré en el reino de Dios. Ese es el tema que estamos abordando el día de hoy, esta mañana, de hoy, martes 17 de agosto, ¿verdad? Entonces, ¿entraré realmente en el reino de Dios? Pues muchas personas han venido esforzándose por prepararse, porque quieren entrar en un lugar mucho mejor, tener una vida mucho mejor. Entonces, el reino de Dios es igual. Usted se tiene que adentrar al conocimiento básico de la palabra de Dios, las sagradas palabras de la Santa Biblia, y ahí estás ya encaminándote, ¿verdad?, a entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, en el reino de Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo, es muy difícil, dice, que un rico entre en el reino de los cielos si se está poniéndole más amor a las cosas materiales, ¿verdad?, que las cosas espirituales. Y ese ha sido el error de muchas personas. Por ejemplo, hasta en la religión, vamos a hablarla así, vamos a hablarla más clara. A veces hasta en la propia religión, ¿verdad?, estamos metidos en nuestras religiones, pero estamos poniendo más, o sea, le estamos prestando más atención a los bienes materiales que a las cosas espirituales. Por eso hay que tener hambre, hay que tener un conocimiento, ¿verdad?, de Dios, ¿para qué? Para que podamos nosotros alejarnos de esas necedades, ¿verdad?, de creer de que necesitamos aquellos materiales para poder sobrevivir. Mira, Dios te puede ayudar en todo momento. En la parte más difícil que tú estás pasando, ahí el Señor te va a ayudar. Si tú estás pensando de que en tu problema, tú dices, bueno, tengo tal problema, le debo al banco, tengo hipotecada a mi casa, estoy sin trabajo, estoy enfermo, y te estás inclinando más en tu problema, entonces te estás alejando del Señor. En vez de eso, deberías entrar en oración. En vez de estarte diciendo, Ali, ahora me estoy ahogando en este problema, entonces deberías de entrar en oración. ¿Para qué? Para que el Señor se te acerque, o tú acercarte al Señor.
O Él se te acerca o tú te acercas a Él, ¿verdad? Pero Él te va a ayudar de una u otra manera. Aunque Él se acerque a ti, te va a ayudar. Y si tú te le acercas a Él, de todas formas te va a ayudar. Por eso nosotros decimos acá en Radio Católica, ¿verdad? Que hay que conocer a Dios primero. ¿Y cómo lo podemos conocer a Dios? Estudiando las Santas Escrituras. Participando en cada misa. Ahí estás conociendo al Señor. Rezando el Santo Rosario. Nosotros acá en Radio Católica iniciamos nuestra programación haciendo el Rosario. Ahí iniciamos nuestra programación, haciendo el Rosario todos los días. A las 7 de la mañana ya está, si usted lo busca en Facebook Live, ahí nos vas a encontrar haciendo, ¿verdad? Esta transmisión en vivo, el Santo Rosario. Y lo hacemos en vivo. También reflexionamos la Santa Palabra. También la reflexionamos. Hacemos la lectura del Evangelio y la reflexionamos, ¿verdad? Eso es conocer a Dios. Y lo que hacemos acá nosotros es que tú conozcas, que te acerques al Señor, que te acuerdes de que tú tienes una fe viva, no una fe muerta. Así que, hermano, decía San Juan de la Cruz, no tenga otro deseo que el de entrar solo por amor a Cristo en el desapego. Eso decía San Juan de la Cruz. O sea, en otras palabras, San Juan de la Cruz te está diciendo que el mayor deseo que tú deberías de tener es apegarte más a Dios. Que el entrar, dice, solo por amor a Cristo en el desapego. Tú vas a entrar en el amor de Cristo dejando a un lado todo aquello que te puede apartar del amor de Cristo. Dejando a un lado todo aquel materialismo que te puede apartar a Cristo. Y eso es lo que pasaba con este pobre hombre rico. Yo digo pobre, ¿verdad? Porque aunque los tenga todo él con su dinero, pero es pobre. Es pobre de fe. Y es pobre porque no le está poniendo más, prestando más atención a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Es cierto que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que obtener el dinerito para poder sobrevivir. Pero el dinerito, hermano, no nos va a salvar. Con el dinerito no vamos a comprar la salvación para la vida eterna. Con el dinerito, hermano, no vamos a obtener la vida eterna, porque no la podemos comprar. Y eso es lo que pasaba ahí que pasa en el Santo Evangelio del día de hoy. Este pobre hombre rico, ¿verdad? Ni con su dinero lo podía comprar. Por eso él le dice, ¿qué debo hacer? Le dice él, ¿qué debo hacer? Le decía el rico, ¿qué debo hacer para alcanzar, dice, la salvación? Y el Señor le dice, tienes que despojarte de todo lo que tienes. Tienes que despojarte de todo lo que tienes para poder entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no le estaba diciendo, bueno, sé pobre totalmente, sé indigente, pues no le estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo era que se despojara del materialismo, que no le diera más idolatría al materialismo, sino que se pegara a las cosas del reino. Eso era lo que le estaba. Y esto es lo que realmente pasa en las sectas religiosas de los hermanos separados, los pentecostales, las asambleas de Dios y los evangelistas. Se apegan más al materialismo. Quiero atraer más gente a mi iglesia, según decía un pastor. ¿Para qué? Para que le dé más, llenar más el bolsillo de él, no para llenarlo de espiritualidad a nuestros hermanos que se están llegando a esa iglesia, o a esa secta, para ser más exacto, pero iglesias no lo son, ¿verdad? No lo son. No son iglesias, porque no son religiones. Además, la iglesia que fundó realmente es la iglesia católica. Esa fue la que fundó el Señor. Y no llevamos una historia de 500, 300, 200 años como lo llevan ellos. No llevamos eso, llevamos más de 2500 años.
Imagínate, eso lleva a la Santa Iglesia fundada. Y aquí está, hasta la fecha, el tiempo de hoy, le han caído críticas, le han caído todo. Y aquí está la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dijo que prevalecerá. Aún dice, el infierno no va a hacer caer a la Santa Iglesia. Y ha venido. ¿Y cuántas sectas han desaparecido? Y han surgido otras. Y van surgiendo otras. Y surgen tantas más para engañar a la gente. Ese es también el plato predilecto que tiene Satanás, el diablo, para engañar a otras personas, para alejarla de la salvación. Por eso está la pregunta: ¿entraré en el reino de Dios? ¿Entraré en el reino de Dios si estoy amando al mundo? ¿Entraré en el reino de Dios si estoy apegándome al materialismo, al dinerito? ¿Estaré entrando en el reino de Dios si estoy poniendo en primer lugar primero mi campo? Si estoy poniendo primero mi casa, si estoy poniendo primero mi trabajo, y paso horas hasta me alejo de mi familia inclinándome en mi trabajo por obtener más ganancia. Y eso pasa a veces hasta en los comerciantes. Se inclinan más en su comercio que hacen a un lado los sentimientos de la familia. Y eso es alejarse del Dios. Eso te hace alejarse del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios primeramente te dice, Dios es amor. Y para amar a Dios tiene que amar a tu prójimo. Y aquella persona que se inclina más en la inclinación del materialismo, se está armando más de amor al materialismo y está dejando el amor al prójimo, incluso a la familia. ¿Entraré entonces yo en el reino de los cielos si estoy apegándome a las cosas materiales? Por eso San Juan de la Cruz decía, no tenga otro deseo que el de entrar solo por amor a Cristo, en el desapego, despojarme de todo aquello que me aleja del amor de Cristo. Y decía, según decía también San Juan de la Cruz, el vacío y la pobreza de todo lo que existe en la tierra, porque todos estos materiales, hermano, es vacío, porque no te va a salvar. Es totalmente vacío, porque no te va a dar la redención de tu vida. Es totalmente vacío, porque Él te está dominando a ti, y no dejas que Dios te domine, que te gobierne. Por eso San Juan de la Cruz decía, no tendrá otras necesidades más que aquellas a las que has sometido tu corazón. El pobre de espíritu nunca será más feliz que cuando se encuentra en la indigencia. Aquel cuyo corazón no desea nada es siempre generoso. Aquel cuyo corazón no desea nada es siempre generoso. ¿Te has fijado alguna vez en la necesidad del pobre? En la desgracia del pobre. Fíjate bien en esto. Analiza bien esto que te voy a relatar. El pobre está pasando aquella desgracia, le cayó aquella desgracia. ¿Quién crees tú que corre inmediatamente a ayudarle al pobre? ¿El rico? ¿El rico llegó primero? Llega primero el pobre, ayudar al pobre. Por eso San Juan de la Cruz decía, cuando se encuentra en la indigencia, aquel cuyo corazón no desea nada es siempre generoso. En la indigencia, en la desgracia, en el hambre, en la sed, en la falta de sueño, en la falta de un techo, en la falta del calor de una familia, en la falta del amor de tu hijo, en la falta del amor de la esposa, en la falta del amor de tus abuelos, de tus padres. Ahí está la indigencia. Ahí está la indigencia. Eres indigente entonces. Si estás pegándote a las cosas materiales, eres un indigente. Porque eres pobre de corazón.
eres pobre de corazón. Por eso San Juan de la Cruz siempre decía, los pobres en el espíritu, según Mateo 5:3, tienen una gran libertad en todo lo que poseen. Porque somos pobres en el espíritu. Y como te vuelvo a repetir, cuando hay alguna desgracia en el pobre, ¿quién es el que llega primero a ayudar? El pobre. Y no llega el rico. Y el pobre hasta se despoja de lo último que tiene. Una vez a una pobre persona se le cayó su casita. Era una casita de paja, ¿verdad? Se le pudrieron los cimientos, se cayó. Y no hallaba él cómo pararlo porque todo estaba podrido, toda aquella madera estaba podrida. Y se le cae. Y la gente, los vecinos, y hasta más allá del barrio donde había pasado esa desgracia, comenzaron a llevarles zinc, piedra, bloque, arena, y comenzaron a llevarle. Se estaban despojando, hermano, se estaban despojando de sus bienes y se lo estaban dando a su hermano necesitado, al pobre, al indigente. Se lo estaban dando. ¿Y el rico? ¿Dónde estaba? Bueno, hay algunas personas ricas que corren a ayudar también, claro, pero estamos hablando de un 100%, tal vez un 10%. ¿Y dónde están? Esas personas que aman las cosas materiales, ¿dónde están para servir? Porque eso es lo que debe de servir. Por eso el Señor decía que esos 12 apóstoles se iban a sentar en sus 12 tronos. ¿Para qué? ¿Para que el pueblo le sirviera? No, para servir. Era para servir. Y si tú sirves, hermano, entonces te aseguro que vas a entrar en el reino de los cielos. Decía siempre San Juan de la Cruz, no solo los bienes, las alegrías y los placeres de este mundo nos estorban y nos retrasan en el camino hacia Dios, sino también las alegrías y las consolaciones espirituales. Son en sí mismas un obstáculo en nuestra marcha si los recibimos o las buscamos con un espíritu de propiedad. Eso decía San Juan de la Cruz. Y es cierto, hermano, a veces la persona dice, no, estoy acá encerrándome en aquello, ¿verdad? Y me alegro más en mi alegría y no en la alegría. No comparto la alegría con el indigente. Y eso me está estorbando para entrar en el reino de los cielos. Porque solo estoy riéndome yo, estoy alegrándome yo, estoy siendo yo primero. Y el hermano, tengo que alegrarme también con el hermano. Si yo tengo esta bendición de un plato de comida que me lo acaban de regalar, ese plato de comida lo comparto con aquel que está con hambre también. Y le lleno de alegría, porque cuando yo llegue y le dé aquel plato de comida, aquella persona se va a sentir alegre porque va a decir, wow, me están dando de comer, me está cayendo la bendición, y se va a alegrar. Y eso no va a ser estorbo para entrar en el reino de los cielos. Si lo recibimos o la buscamos con un espíritu de propiedad, decía San Juan de la Cruz, todas esas cosas que nos apartan del Señor. Recuerda, hermano, recuerda que todo esto que está en este mundo es poseído por el diablo. Él mismo le dijo al Señor Jesucristo, te daré todos los reinos del mundo si me haces un acto de adoración. Y es lo que hacen todas estas personas que ponen en primer lugar el materialismo y no el reino de los cielos. Hacen primero satisfacer sus necesidades, pero no las necesidades de los demás. No lo hacen así. Por ejemplo, nuestro hermano que nos está escribiendo en este momento, Edgardo Javier Gallardo, ¿verdad? Él nos está diciendo, Madre Santísima, gracias por haber acompañado a mi mamá al cielo. Bendiciones. Amén.
Imagínate, hermano, este comentario que está haciendo nuestro hermano Edgardo Javier Gallardo en este preciso momento. Él está dando gracias a la Madre Santísima por haber acompañado a su mamá al cielo. Eso es también ser generoso la persona. Esa es ser también generosa. No creas que solamente que porque aquella persona falleció y se fue, ¿verdad?, ya de este mundo, hasta ahí terminó, como creen muchos ahí. Por ejemplo, los hermanos separados, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, bueno, ya murió, vamos a esperar la resurrección de los muertos. Hasta ahí nomás. No voy a orar por la persona, no voy a pedir por el alma de aquel difunto que se fue. Porque si lo hago, estoy dándole culto a los muertos, dicen ellos. Pero realmente, hermano, la persona que fallece se va al purgatorio, y tú tienes que hacer indulgencia por esa alma, para que esa alma salga del purgatorio y salga a la luz perpetua. Eso es amar al prójimo. Por eso, ¿verdad?, San Juan de la Cruz decía en sus palabras: no tenga otro deseo que el de entrar solo por amor a Cristo en el desapego. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entrar en el amor de Cristo, abandonándonos de esta miseria que el mundo nos da. Si tú crees que este mundo te está dando todo beneficio, ¿verdad?, para tu conveniencia, y eso te está más bien alejando del reino de Dios. Decía el Señor Jesucristo: busca primero el reino y las cosas te serán añadidas. Así que, hermano, este programa Charlemos con la Biblia, ¿verdad?, ya ha llevado el tema entraré en el reino de Dios. Hermano, hemos visto, ¿verdad?, en el Santo Evangelio que nos hemos tomado, que no todo aquella persona que se inclina a hacer las cosas materiales, dejando a un lado las cosas espirituales, le va a ser difícil entrar en el reino de Dios, porque está poniendo en primer lugar lo material y no lo espiritual. Bien, hermano, me da muchas gracias gracias, ¿verdad?, les doy a ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en su programa Charlemos con la Biblia. Vamos a estarlo haciendo, ¿verdad?, a las 10, todos los días a las 10 de la mañana, ¿verdad? Acompáñenos, ¿verdad?, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad?, acerca de las cosas hermosas de Dios. Bien, hermano, estuvo con ustedes Roger Pavón en su programa Charlemos con la Biblia. Hasta la próxima. Pero antes, ¿verdad?, vamos a despedirnos, ¿verdad?, haciendo esta oración. Digamos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, gracias por enseñarme a despojarme de la materia y enséñame, Señor, a buscarte en lo espiritual, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdame a despojarme de la miseria que este mundo me da. No todo lo que el mundo me da me ayuda a prevalecer, sino que me aleja de ti, Señor. La avaricia, la codicia, la vanidad, porque todo es vanidad, me aleja de ti. Por eso, Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes a encaminarnos al reino de los cielos, que nos ayudes a buscar primeramente el reino tuyo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sirviéndole a nuestros hermanos. Si te amo a ti, Señor, también estaré amando a mi hermano. Gracias, Señor, por enseñarnos las santas palabras tuyas de este santo evangelio que nos has dado el día de hoy. Gracias también porque has puesto a hombres justos sentados en trono para gobernar junto contigo, para que el pueblo de Dios entre en la gracia y en la divinidad tuya. Gracias, Señor, por este momento de oración y de este momento de estudio que hemos tenido, de conocerte una vez más. Como dice Juan 17:3, esto significa la vida eterna, conocerte a ti, al único Dios verdadero, y de aquel a quien tú has enviado.
Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en su programa